Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos transmitiendo un programa de lujo desde el Hotel Boco, aquí en Guadalajara. Un hotel que les invitamos a que conozcan porque está extraordinariamente bonito, bien diseñado y además lo acaban de inaugurar. Así que si vienen a Guadalajara, considérenlo para su estancia. Y además, el día de hoy tenemos una entrevista de lujo. Nos acompaña un extraordinario empresario y además un gran líder del pensamiento de lo que está sucediendo en nuestro país, con una visión sobre todo de largo plazo. Y estamos muy contentos de que haya aceptado el día de hoy la entrevista don César de Anda. César, bienvenido a Aldea Financiera. No, hombre, un gusto, Robert. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, estamos muy contentos de que hayas aceptado y con muchas ganas de conocer un poquito de César. Los aldeanos, seguramente muchos te conocerán, pero también sería muy bueno si nos puedes compartir un poquito tu historia de vida, tu propósito, un poquito quién es César de Anda. Hombre, pues muchas gracias, es un gusto estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues te platico un poco, déjame empezar, que yo me presento como un empresario de huevos. Sí. Porque bueno, pues como muchas personas que me hacen el favor de conferirme su amistad, pues han visto que mi carrera empresarial nace en la avicultura. Yo digo que yo nací en una incubadora, porque pues toda mi familia, no nada más el núcleo más cercano, sino también mis tíos y primos, hemos estado relacionados siempre con la avicultura. Claro. Desde hace 70 años en Tepa, pues se funda la avicultura que hoy es la avicultura industrial que da la mayor parte de la producción de huevo al país. Correcto. En Tepa y en Tehuacán, Puebla. Después se amplió a el resto de los altos de Jalisco y en otras partes del país. Pero bueno, pues siempre estuve relacionado con la avicultura. Me tocó el recibir un negocio muy chiquito a los prácticamente 14 años. Empecé y siempre fui a la escuela como un side business, ¿no? Mi negocio principal fue Eras un empresario que estudiaba. Era un empresario que estudiaba, sí. Y bueno, pues hice la carrera de Administración de Empresas en la Autónoma de Guadalajara. Después, algo que me gusta platicar, que intenté ir al IPADE y no me aceptaron, porque no me digas. no me aceptaron. Tenía 30 años, todavía no tenía 30 años, así es que en ese momento el AD2 no permitían a menores de 30 años. Ya. Pero bueno, después hice una cantidad ahí de cursos de administración, finanzas, manejo de crisis, porque siempre hemos estado en crisis. Nuestra generación, tú eres más joven, pero nuestra generación ha transitado por una cantidad de problemas interesantes que nos han forjado el carácter. Cada ¿no? cambio de sexenio se venían dando. Sí, hombre, sí, no nada más en el tema económico, el tema social y en el negocio agropecuario. Particularmente pues tenemos una gran cantidad de problemas que hay que enfrentar, que afortunadamente pues nos ha tocado hacerlo con un gran equipo y hemos aprendido muchísimo. Eso a mí me marcó. Mi jefe, mi papá, él también dedicó mucho tiempo al tema social. Le dedicó con mucho civismo, muchas horas, hombre, en beneficio de la comunidad, incluso desde mi abuelo. Y eso pues ya se nos hizo un modus operandi en la familia, ¿no? Desde los 20 años me toca presidir la Asociación de Avicultores de Tepa, que la Asociación de Avicultores de Tepa era la más numerosa en número de productores y la más grande en producción del país en ese entonces. Y bueno, pues ahí me empiezo a formar en el tema profesional gremial y
afortunadamente, pues no ha parado la cuenta, ¿no? Ahí vamos, cuando nace una cosa y otra y otra. Y sí, después de la Asociación de Avicultores de Tepa me toca la de Jalisco, luego la nacional, luego la norteamericana, luego la vicepresidencia internacional, y pues años después me toca ser el presidente de la Organización Mundial del Huevo, con sede en Londres. Eso fue una experiencia muy padre, se dice rápido, pero pues me llevó muchos años el lograrla. Al mismo tiempo, pues muchas otras actividades cívicas en las que me enfoqué. Entonces yo me defino como pues un empresario comprometido con la sociedad. He tratado de hacer lo mejor que puedo por el entorno donde me muevo, hacer propuestas, innovar, idear, inventar, adelantarnos a nuestro tiempo, que a veces nos cuesta. Los trancazos que nos hemos dado en el mundo de los negocios ha sido por adelantarnos a nuestro tiempo. Entiendo. Pero estoy muy satisfecho, no me arrepiento de lo que he hecho. Sí, creo que más de la mitad de mi tiempo lo he dedicado a la comunidad, ya sea en un organismo empresarial o en un organismo social o en una propuesta cívica. Y creo que esto es algo que vale la pena que las nuevas generaciones escuchen, que entiendan, porque el mundo en el que vivimos es un mundo comunitario. De acuerdo. Y simplemente es seguir costumbres de otras civilizaciones en otros tiempos, donde siempre tenías una obligación de aportarle algo a tu kibut, a tu comunidad, a tu región, a tu ciudad. Creo que eso tenemos que sacarle lustre y hacerlo más efectivo. Y esa ha sido mi vida. En el sector agropecuario, con mucho enfoque a la exportación, he estado siempre con la inclinación de convertir a México en la cocina del mundo. Correcto. Y creo que se puede hacer. Tiene todo el potencial, lo está haciendo, está creciendo tremendamente, y creo que podemos lograrlo y irlo todavía haciendo en una realidad aumentada, porque sí se puede. Hemos visto ejemplos de marcas nacionales como están en todos los anaqueles o en las mesas del mundo, pero tenemos que hacerlo todavía más ordenadamente. Entonces, a grandes rasgos, he sido desde que empecé, y bueno, pues ahora encabezando un esfuerzo muy padre, la verdad muy satisfactorio, Coincides, claro, que es el Consejo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Equitativo y Sostenible de Jalisco, pero ya con un enfoque de generar riqueza, pero más pareja. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer. El detonador fundacional de Coincides, que hoy, pues de verdad, lo manejas de manera extraordinaria, con conferencias, con una colaboración de gente que verdaderamente aporta ideas muy valiosas. Pero ¿cómo nace Coincides? ¿Cómo lo visualizaste en algún momento? ¿Qué lo detona? Sí, pues mira, esto es un acuerdo de un grupo de empresarios con el candidato Alfaro a gobernador de Jalisco, posteriormente gobernador, en donde lo que se buscaba era un mecanismo de trabajo efectivo, eficiente, para generar riqueza, pero insisto, en forma más equitativa. Estamos ciertos de que desafortunadamente uno de los graves problemas de México es que el crecimiento y el desarrollo, que ha sido impresionante, nuestro país se ha transformado de una manera en la que propios y extraños debemos estar muy satisfechos. Es nada más cuestión de ir a cualquier autopista dentro del territorio nacional y vemos la cantidad de tráileres, la cantidad de tráfico en los puertos, en los aeropuertos. Eso es progreso. El grave problema es que no ha sido parejo. El grave problema es que hay muchos mexicanos que se han quedado atrás, sí, así es. Y no es posible, no podemos aceptar eso. Entonces, con ese contexto es que se crea Coincides, que es un consejo de empresarios, pero donde también hay organismos de la sociedad civil, también hay academia, también hay simplemente mexicanas y mexicanos que quieren
poner su tiempo para que este país sea diferente. No pretende suplementar a un organismo empresarial, no pretende ser una agencia del gobierno, no es ni una ni la otra, es ciudadanos que lo que buscan es generar riqueza económica con una visión de largo plazo, con políticas públicas, incidencia en políticas públicas que muevan el velero en el largo plazo, pero que busquen todo el tiempo el que toda la gente incremente su nivel de vida. A grandes rasgos es lo que se ha tratado de hacer. No ha sido fácil, hay que ir navegando ahí entre los arrecifes para no encallar, pero bueno, pues afortunadamente tenemos ya muchos años en la brega, muchos años en los organismos empresariales, incluso internacionales, donde los catorrazos son muy fuertes, y hemos podido salir adelante con el apoyo de mucha gente, empezando por el gobierno del Estado, pero los organismos empresariales y muchos otros empresarios. Esa voz de este grupo de empresarios que tienen esa visión de largo plazo, ¿hacia dónde están visualizando que debe ir nuestro Estado? ¿Qué cosas podemos hacer para que este Estado, nuestro Estado de Jalisco, verdaderamente pueda tener un desarrollo aún mayor? Porque las cifras han sido muy buenas durante este 2022, pero todavía se puede más. Claro. ¿Hacia dónde lo están viendo? Sí, mira, primero que nada, creo que lo que tenemos que hacer es creérnosla. Sí. O sea, Jalisco es un estado que es verdaderamente una locomotora nacional, porque no nada más es la influencia en nuestro territorio, sino que incidimos en la mitad del territorio nacional. Si tú cortas en forma vertical en dos a México, Guadalajara es la capital del occidente de México, porque desde Tijuana hasta probablemente Michoacán, la influencia que se tiene en medicina, en finanzas, en educación, en general en los negocios, en turismo, es impresionante. Y aparte, el potencial agropecuario de Jalisco, el potencial en materia tecnológica, todo lo que tú como secretario manejas extraordinariamente bien. Bueno, pues primero que nada tenemos que saber qué somos, saber dónde estamos parados, y Jalisco tiene un potencial enorme para ser el Barcelona, el Cataluña de México. Entonces tenemos que mandar una voz muy clara, que en Jalisco también hace aire, en Jalisco tenemos pensamiento, en Jalisco sabemos analizar las cosas profundamente, en Jalisco podemos proponerle a México un mejor rumbo, y es lo que estamos pretendiendo hacer. En materia económica, ya en forma muy pragmática, pues hay que sacarle lustre a los sectores que son líderes, ¿no? Hay que fortalecer nuestras fortalezas. Estoy de acuerdo. Nuestra fortaleza principal es el sector agropecuario, y precisamente por eso en Coincides propusimos de la mano del gobierno del Estado una ley agroalimentaria que le dé un marco de referencia y una plataforma de apoyo al sector agropecuario como atleta de alto rendimiento. Nosotros, como empresas agropecuarias, tenemos que ser tratadas a los niveles que ya han llegado las empresas. Entonces, el gobierno tiene que estar a la altura de sus empresas. Totalmente. Por lo tanto, se hace esa ley agroalimentaria y se crea ASICA, que es la primera agencia de sanidad y calidad agroalimentaria estatal en México. Existe Senacica, que es la federal, y que es un poco el COFEPRIS, que tan famosa se ha hecho en la pandemia, pero para el mundo animal y vegetal, Senacica, y que hoy desafortunadísimamente está en el ojo del huracán, siendo nombrada permanentemente en las mañanas en una conferencia, y que eso rompe un organismo semi-autónomo que dependía del universo de la Secretaría de Agricultura, pero que tenía un reconocimiento muy importante a nivel mundial en materia técnica sanitaria. Para el sector agropecuario y para la salud pública,
la sanidad animal y vegetal es fundamental. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? ¿De dónde surge? Ese mugre murcielaguito, sí, pues en algún lado se enfermó. Es correcto. Y de ahí ya sabemos la historia que pasó. Senacica en México está atendiendo sus problemas. Y en Jalisco dijimos, hay que tener nuestra propia agencia de sanidad para que los atienda y los prevea. Y afortunadamente está funcionando bien. Ese es un sector fundamental. Otro que veíamos nuevo, que puede crecer muchísimo, filmaciones. Sí. La cultura en Guadalajara es impresionante, la desbordamos. Prueba de ello, la Feria del Libro. Sí, es verdaderamente una carta de presentación a nivel mundial de Guadalajara y de Jalisco. Es un activo de todos. Visitan gente de todo el mundo la ciudad, es cuando más visitas tenemos de embajadores, de líderes empresariales, de líderes culturales en todo el mundo, y eso es muy importante. Absolutamente, absolutamente. El mundo nos voltea a ver, y es una ventana de Jalisco para el mundo. Así es que, hablando del tema de la cultura, en combinación con SEDECO, bueno, la ley de filmaciones tiene que ser una ley de clase mundial. Totalmente. Que se compare con lo que ha hecho bien Vancouver, Toronto, Atlanta específicamente. Y ahí fue que Conchides intervino asociándose con Canacine Nacional para proponerle al gobierno del estado y al legislativo un marco legislativo, valga la redundancia, en la que pudiéramos apoyar a las empresas que están en el medio y a las que no están, pero que pueden ser proveedores de textiles, de zapatos, de vestuarios, de comida, de hospedaje, a la filmación viva. Entonces, por eso sale la ley de filmaciones de la mano con el gobierno, y nos sentimos también muy orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para que esta sea una de clase mundial, y vemos ese sector creciendo a doble dígito los próximos 5 años en Jalisco. La tercera ley donde participó Conchides fue en una reforma a la Ley de Infraestructura y Obra Pública, donde lo que se pretende es que se invite a más empresa privada a participar en infraestructura pública. Ahí quedamos cortos, todavía nos falta otro round, ojalá que tengamos oportunidad de darle otro repaso a la ley actual para todavía hacerla más amigable, para que los fondos de inversión, los bancos, estén más anuentes y con confianza a financiar a las empresas privadas para que hagan obra pública, ¿no? Y traemos otras, cuando menos 3 iniciativas de ley en la tubería en las que creemos que podemos incidir. Pero a grandes rasgos es el enfoque de Conchides, el incidir en políticas públicas y siempre de la mano con el Ejecutivo. Nuestra tarea es no meternos en el tema de la política para los políticos. Sí. Nosotros vamos viendo el largo plazo, vamos viendo cómo generamos más crecimiento económico acelerado, pero insisto, pagándole más a la gente, subiéndole más el sueldo, sobre todo los que menos ganan, y tratando de que haya más facilidades en materia de seguridad sanitaria, salud, para todos. Que no sea un calvario ir al Seguro Social, sino que tengan más alternativas. Correcto. Nuestra gente para que vivan mejor. A muy grandes rasgos es la tarea que estamos desempeñando. Hace un momento, cuando iniciaba la entrevista, señalabas pues esa visión de largo plazo de los empresarios. ¿Qué tan importante, y que los rezagos que hay en nuestro país, que las diversas crisis han generado, y que también la falta a veces de oportunidades, qué tan importante es crecer la clase media de nuestro país para lograr este crecimiento económico que tanto se requiere? Es importantísimo lo que estás mencionando, importantísimo, porque finalmente México es uno de los países más poblados del mundo. Así es. Si tú quitas a China y a la India, que son macro, esos juegan en otra liga en la cual no queremos jugar. No necesariamente así es. Pero viene otra sección en donde ya México ahí está presente. Y para que México llegue a ser la 6ª economía del mundo en el 2050, como nos dijo una correduría internacional y que después un presidente la adoptó con justa razón, pues hay que trabajarle.
Claro. Pero ¿cómo lo puedes lograr? Creciendo la clase media, haciendo que la base tenga movilidad social, tenga un ingreso familiar más abundante. No podemos aspirar a tener el ingreso personal como en Suiza. Eso a lo mejor nuestra generación no lo va a ver. Así es. Pero sí podemos aspirar a que el ingreso familiar, es decir, de 2 o 3 o 4 personas que trabajan para el montón, sumen y entonces el ingreso de esa casa, de esa unidad de convivencia familiar sea mejor y su nivel de vida prospere. Entonces, esa es una obligación que tenemos. Y efectivamente, qué bueno que haya programas sociales del gobierno federal para que le llegue a los adultos mayores, que le lleguen becas para que los muchachos estudien, que haya un ingreso adicional que sume al trabajo normal que se está realizando en esa casa. Pero si eso lo multiplicamos y podemos generar un ambiente para que haya más emprendedores, más emprendimiento, es fundamental que México sea un país de emprendedores, que sí lo es. Tenemos muchas patronas en México. México es un país que la mujer ha jalado de donde está. A veces se nos sienta México, pero llega una patrona y lo levanta. Claro. Y dice, a trabajar, muchachos, levántate, Lázaro. Eso es lo que necesitamos. Y en la medida en que nuestro ingreso siga mejorando, la educación también se va a mejorar. De acuerdo. Porque seguramente aquí en este programa, al cual agradezco que me hayas invitado, has tenido mucha gente que dice, lo primero que hay que modificar en un país como el nuestro es la educación. Y tienen razón. Pero primero comer que ser cristiano. Así es. O sea, ¿de qué nos sirve tener una extraordinaria escuela si tenemos la panza vacía? Y no se aprende con la panza vacía. No, entonces tenemos que empezar a generar un movimiento económico práctico en lo que llegue ingreso a la casa para después, entre gobierno y privados, ofrecer más facilidades educativas y que mejore el nivel de conocimiento y por lo tanto empiece un círculo virtuoso. Entonces, coincido absolutamente contigo, el crecer la base de la clase media en los próximos 25 años será nuestra tarea. Los años que nos queden a nosotros, los jóvenes que vienen atrás, pues ahí está su chamba. Hay que hacer que suceda. La base, digamos, de todo el desarrollo económico del Estado, pues está en diversos sectores. Somos un Estado que tiene una gran variedad de sectores muy importantes. En días pasados se anunciaba también un apoyo por parte del gobierno del Estado a través del Jalisco Tech Hub Act para la industria de alta tecnología, de microprocesadores. Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es apoyar este sector hacia futuro? Y ustedes, ¿cómo coincides? ¿Cómo lo están viendo? Es fundamental y celebro de veras con todo el cuerpo. Y ayer tuviste ese día en IBM. Con todo el cuerpo que el gobierno del Estado, gracias a la intervención de empresarios como tú, como Javier Orendain, como antes, como Alejandro Guzmán, que estuvo dedicándole tiempo, igual que Ernesto Sánchez Proal, al tejido fino de esta nueva plataforma, que es nada más que consolidar lo que venía de sexenios anteriores, que es una de las cosas que tenemos que hacer. No podemos en este país destruir todo lo que se hizo atrás. No podemos estar reinventándolo cada 6 años. Esa es una de las tareas de organismos o de movimientos como coincides. Como sociedad civil, nosotros tenemos que vigilar permanentemente que trasciendan los sexenios cualquier política pública, que trasciendan los sexenios cualquier esfuerzo de los gobiernos. Entonces, me da muchísimo gusto que este gobierno esté reconociendo todo lo bueno que se hizo el sexenio pasado y el antepasado y el que lo precedía. Así es. Porque lo que se hizo fue, de parte de ustedes, armar este rompecabezas para que los próximos 60 años también se siga construyendo. Entonces,
Jalisco sí es una potencia en atracción de inversión de empresas internacionales que vienen aquí a ensamblar productos de alta tecnología y también hacer software y hacer algunas otras cosas que la vida moderna te está pidiendo. O sea, antes los celulares, los Blackberries que todos usábamos, pues sí, así se armaban aquí en Guadalajara, y antes las Polaroid y te vas hasta Motorola, que aquí tenía una planta muy importante en Guadalajara. Hoy tenemos que empezar en la industria del conocimiento, y ahí es donde tenemos que aplicar mucho tiempo y talento. Hay que crear conocimiento, hay que atraer empresas que se dediquen a programar, que se dediquen a hacer sistemas que muevan después una gran cantidad de actividades de la vida moderna. Entonces, el enfoque de este Jalisco Tech me parece que tiene que seguir evolucionando ahora a la época del conocimiento. Y ahí tenemos que colaborar todos, y me parece que tiene una gran oportunidad nuestro Estado de lucir, de poder generar ese crecimiento económico y ese bienestar y ese desarrollo para las familias del Estado. César, el tiempo se vino encima, se fue volando la entrevista, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Apenas estaba calentando motores. Ya sé, pero eso abre la puerta para que pronto te tengamos de nuevo, si nos lo permites. Hombre, es un gusto. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a tu público también, que nos aguantaron estos minutos. No, encantado. Pero bueno, pues sobre todo lo que pretendemos es que haya un mensaje de optimismo. En México sí se puede, no nada más el quinto partido. Es correcto, sí se puede. Sí se puede. Muchísimas gracias, César. Gracias, mi Robert. Y llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, sus sugerencias de temas. Agradecemos toda la hospitalidad del Hotel Boco aquí en Guadalajara para poder tener esta edición. Y bueno, me despido deseándoles, como siempre, que tengan un día, ya lo saben, con tendencia positiva. Hasta la próxima.